Buenos días, vamos a iniciar. Este es un webinar donde vamos a aprender de termografía, de cámaras gráficas, pero de las cámaras premium o el por qué manejar algunas especificaciones que vienen en las cámaras en las aplicaciones correctas. Este webinar es parte de una capacitación que recibimos los distribuidores FLIR desde Brasil hasta México, todos los países, el día 12 de este mes de enero, y quise compartirlas. Lo vamos a ver hoy, precisamente la participación del ingeniero Marcio Gaoes, donde un momento dado nos va a hablar precisamente del nivel top de las cámaras, el por qué escoger este tipo de cámaras. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Les agradezco. Bueno, las preguntas serían al final. Nosotros conocemos, ¿no? Para la especificación de un termovisor. Entonces, la sensibilidad termal, la resolución y la incertidumbre. Estos tres puntos son los puntos fundamentales, los puntos que son trascendentales, que debemos siempre saber conocer de estos temas para poder apoyar a los clientes a hacer una buena especificación del termovisor. Empezamos aquí por la sensibilidad. Entonces, en una comparación de termovisores de 40 milikelvin, 20 milikelvin y 15 milikelvin, nosotros podemos aquí ver que con 15 milikelvin es posible ver 4 puntos de calentamiento, ¿no? Con 20 milikelvin también vemos los 4 puntos de calentamiento, pero con un poquito más de ruido, ¿no? Pero estos 4 puntos de calentamiento con una sensibilidad termal de 40 milikelvin ya no vemos, ¿no? Entonces, el punto de la sensibilidad térmica, nosotros siempre aconsejamos a los clientes a trabajar con las mejores sensibilidades para que ellos tengan la condición de ver los problemas de forma anticipada, ¿no? Nosotros, la técnica de la termografía es una técnica de mantenimiento predictivo, donde buscamos identificar posibles fallas de forma anticipada. Entonces, utilizar un termovisor de 40 milikelvin para una falla como esta es dejar de ver. Y no deseamos que nuestros clientes dejen de ver, ¿no? En términos aquí de aplicación, ¿no? Si nosotros deseamos ver la diferencia de calor en los brazos de una persona, un detector no enfriado nos posibilita ver. Pero si necesitamos ver la diferencia de calor de las venas, aquí ya necesitamos de un detector enfriado. Aquí son las cámaras de investigación o las cámaras GF. Entonces, aquí tenemos condición de tener mejor sensibilidad y ver más. En una aplicación donde volamos con una cámara, aquí ustedes tienen un diferencial, un delta de temperatura, que es muy pequeño para esta distancia. Aquí tenemos una distancia de aproximadamente 60 metros, ¿no? Entonces, aquí con una sensibilidad termal de 20 milikelvin, utilizando una FLIR T1020, nosotros tuvimos condiciones de hacer una toma de este delta, que es un delta muy pequeño, ¿no? Es un delta de 10 grados. Entonces, en este día, cuando volamos con la T1020, el cliente también voló con una cámara de 640 por 480 con sensibilidad de 50 milikelvin. Ellos volaron ahí con nosotros con una cámara china, ¿no? Y aquí ellos dejaron de ver estos puntos de calor. ¿Por qué? Porque la cámara no tendría sensibilidad suficiente para ver este punto de pequeño calentamiento. Y cuando nosotros hicimos esta toma y presentamos un reporte al cliente, el cliente, así, así es una cámara termográfica, ¿no? Porque podemos identificar de forma adelantada este tipo de problema. Porque cuando tú llegas a una inspección y ve un punto de calentamiento de 150 grados, ahí es algo falló en el pasado, ¿no? La inspección no fuera bien hecha en el pasado. Porque una inspección con una buena cámara, el cliente tiene condiciones de ver de
forma adelantada los problemas. Aquí una otra aplicación que es una aplicación muy importante, ¿no? Que es poder identificar con un termovisor de buena sensibilidad un tema como este, ¿no? Que es un pequeño calentamiento en un aislador, ¿no? Entonces, este tipo de inspección con un termovisor que ofrezca 40 o 30 milikelvin, o 20, perdón, o 50 milikelvin, no es posible ver, déjase de ver. Y con esta sensibilidad de nivel de 20 milikelvin, creo que hasta un 30 milikelvin se puede ver, ¿no? Entonces, mejor sensibilidad, podemos ver de forma anticipada. Com relação à incertidumbre do detector, FLIR é a única marca que oferece ao mercado mundial detectores com incertidumbre de mais ou menos 1% ou mais ou menos 1 grado. Aqui temos em la T1020. Nós tendríamos a T660, que foi descontinuada, não? Aqui há um espaço para termos uma câmera de 300.000 píxeles com esta precisão. Eu sei que a engenharia em Suécia está trabalhando aí para obter este tipo de incertidumbre em termovisores de 300.000 píxeles. Nós creemos que este ano vamos a ter aqui um produto novo de 300.000 píxeles com esta incertidumbre. Em dia de hoje temos a T1020 com mais ou menos 1%, mais ou menos 1 grado. E desde a série CX hasta a T8X, mais ou menos 2%, ou mais ou menos 2 grados. Donde verificamos a incertidumbre do detector. Isto é feito em nossos laboratórios. Esta é uma imagem do laboratório de Brasil. Temos um laboratório com praticamente os mesmos corpos negros em México e em Chile. Temos uma estrutura também aí em Peru, não? Com alguns corpos negros. Então, Brasil, México e Chile, temos aí condições de fazer toda a calibração e toda a reparação das câmeras localmente. A traçabilidade é a LINMET, que é o Instituto Brasileiro, ¿no?, de Metrologia. Então, isto é um valor que os que estão aí empezando com nós têm que tomar em conta, não? Plug e outras marcas têm uma estrutura como esta em Latinoamérica. Então, é muito importante, depois vamos compartilhar nossa apresentação com todos, que vocês valorizem isto com seus clientes, mostrem isto a seus clientes, porque este é um dos grandes valores de FLIR mundialmente e principalmente em Latinoamérica. Quando falamos de resolução, aqui temos essa imagem, não, de um vulcão, onde temos uma medição aqui de temperatura de 150 graus. Esta medição está correta? Seguro que não, não? Aqui estamos com um problema de resolução e o tamanho do pixel que está fazendo a toma de temperatura aqui é um pixel muito grande. Então, estamos com uma distância inadequada para este tipo de aplicação. Aqui temos um exemplo com tarjetas eletrônicas, não? Este é um erro que é muito comum no mercado. Clientes que compram câmeras de baixa resolução para este tipo de inspeção porque pensam, mira, só vou fazer uma pequena inspeção em uma tarjeta eletrônica. Aqui é que onde temos as maiores falhas de medição de temperatura. Porque uma baixa resolução nos mostrará um pixel que está medindo a temperatura do componente e de tudo que está ao redor. E isto nos mostra uma temperatura aqui de 31,1 graus. Quando melhoramos a resolução do detector, a medição melhora, não? Pero sigue com um erro. Quando chegamos à resolução ideal, que é ter ao menos um pixel, cobrindo 100% da temperatura do componente que desejamos inspecionar, aí chegamos a uma temperatura de 49 graus. Então, mira,
Si un investigador de una universidad estás haciendo aquí defendiendo una tesis, ¿no? Estás escribiendo ahí algo para la comunidad científica mundial y concluye que la temperatura es de 31, cuando al revés es casi 50. Este investigador está demostrando efectos erróneos, ¿no? Esto es muy malo. Y nosotros como vendedores, ¿no? Como responsables por la especificación de la cámara, no debemos participar de este error, ¿no? Nosotros tenemos que mostrarle al cliente que la resolución espacial adecuada es esta y no es esta, ¿no? Porque los clientes que compran por precio, ¿no? Corren este riesgo, ¿no? De comprar algo que no cumple con el mínimo de la especificación. Aquí un otro ejemplo, ¿no? Y este es el ejemplo que la mayor parte que están ahí participando con nosotros vive todos los días, que son las inspecciones en subestaciones, porque aquí tenemos las distancias más largas, ¿no? Entonces, aquí si estamos a una distancia donde el tamaño del píxel es grandoto como esto, ¿no? Y tenemos el cielo al fondo y estás aquí alrededor de menos 20, menos 40 grados, ¿qué puede pasar aquí? La cámara termográfica va a tomar la medición del promedio de esta región. El promedio de energía de esta región es una combinación de esta parte aquí, de los menos 40, con esta parte aquí que puede estar a 150 grados, por ejemplo. Fíjate, 50 con menos 40 va a mostrar quizás 30 grados, 40 grados. Y el inspector, no, estás bien, ¿no? Pero en realidad, aquí es un error de resolución, de cálculo de resolución. Entonces estamos a una distancia mayor que la distancia aplicable a este termovisor. ¿Qué es el ideal? El ideal es tener una resolución donde algunos píxeles están cubriendo 100% de la región caliente de la conexión, ¿no? No basta un píxel, el ideal es algunos píxeles, ¿no? Aquí tenemos un resultado de un experimento que hicimos con un cliente, ¿no? En la calle. Nosotros fuimos con una T660 en este momento, ¿no? Con lente de 25 grados y con lente errónea nosotros inspeccionamos la temperatura de 53 grados en esta conexión, ¿no? Cuando cambiamos lente para lente correcta, que debería ser lente de 7 grados, nosotros hicimos la toma de 89.5 grados, 90 grados. Entonces, cuando comparamos 90 grados con 53 grados, las tomas de decisiones de los inspectores son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, aquí, en 53 grados, comparado con la temperatura de referencia de más o menos 30, entonces nos muestra un delta ahí de 23 grados. Aquí, 90 grados, comparando con 30 de referencia, son 60 grados. 60 grados, en todo el mundo, es una falla y es muy grave. Es una falla para corrección de pronto, inmediata, próximo día. Entonces aquí, yo me acuerdo, ¿no? Yo hice estas tomas, ¿no? Hace algunos años, ¿no? Cuando nosotros mostramos este delta, esta temperatura altísima, el cliente se desesperó y de pronto solicitó un mantenimiento en esta conexión. Y aquí ellos ya habían inspeccionado con cámaras de menor resolución y no habían ubicado este tipo de falla. Entonces aquí, cuando nosotros mostramos que ellos estaban fallando, ¿no? Utilizando una cámara de resolución inadecuada, ellos cambiaron la especificación de las cámaras y empezaron a comprar cámaras de 300.000 píxeles con lente de 7 grados para estas distancias, ¿no? Aí a pergunta não, que recebemos todos os dias, não? Todos os clientes nos perguntam, não? Qual é a distância de medição? E aqui é complexo, não? Contestar esta pergunta, não? Por quê? Não existe distância máxima.
la limitación de distancia está en función del tamaño del objeto. Entonces, este termovisor que está en la pantalla es un 1.3 miliradianes. Entonces, ¿qué este termovisor ofrece al usuario? Ofrece un píxel de 1.3 milímetros a cada metro de distancia, ¿no? Entonces, aquí tenemos a 10 metros, 13 milímetros de píxel, ¿no? A 1 metro tenemos 1.3 milímetros de píxel. Esto es la medición del tamaño de un píxel. Ahí tenemos la definición, ¿no? Del IFOV, el Instantaneous Field of View, que es el campo de visión de un píxel, ¿no? Entonces, si nosotros especificamos a nuestro cliente, ¿no?, que para inspeccionar, por ejemplo, un cable de 13 milímetros a 10 metros de distancia, que este termovisor que estamos aquí en la pantalla cumple. No cumple, ¿por qué? Porque es imposible meter este cable de 13 milímetros en el centro del píxel de la cámara. Y por más que seamos los mejores, ¿no?, a 10 metros de meter este cable aquí al centro, ¿no?, vamos a tener 4 bordes, ¿no?, donde la temperatura va a estar quizás la temperatura del cielo, que es menos 40. Entonces, vamos a errar. Aquí no vamos a medir de forma correcta la temperatura. Entonces, hay una teoría en termografía, ¿no?, que es la teoría del MFOV, que es el campo de visión de medición. Y el mínimo que debe ser considerado es 3 veces el IFOV. Entonces, siguiendo esta regla, esta práctica, ¿no?, en termografía, nosotros vamos a tener la certeza que al menos uno de los píxeles va a inspeccionar 100% del cable de 13 milímetros que nosotros estamos utilizando aquí como un ejemplo. Entonces, si estamos con un cable de 13 milímetros de diámetro y vamos a cumplir con esta regla y tenemos en nuestras manos este termovisor, ¿no?, les invito a meter ahí en el chat cuál es la distancia correcta de inspección. ¿A qué distancia podemos estar con este termovisor para inspeccionar un cable de 13 milímetros cumpliendo con el MFOV de 3 para 1? El primero que enviar va a ganar una cervecita cuando yo viajar al país de todos, ok, una cervecita. Gracias. Y a 3.3 metros. 3.3, congratulaciones. ¿Qué es? 10 metros entre 3, que son 3.3. Tome nota, Teresa. Ajá. Distribuciones, no conozco el dueño. Congratulaciones, perfecto. Entonces, para cumplir la inspección de este cable, ¿no?, de 13 milímetros, cumpliendo el MFOV de 3 para 1, es muy simple. Los 10 metros entre 3 resulta 3.3 metros, que es la distancia donde debemos estar con este termovisor. Aquí, cómo calcular la resolución espacial, ¿no? Entonces, esto es importante que ustedes sepan, ¿no?, cómo calcular. Y en el Cast Help nosotros tenemos todos los cálculos de IFOV para todos los equipos, ¿no? Pero es muy importante que los vendedores de termografía sepan cómo calcular. Entonces, el IFOV, que es el campo de visión instantáneo del termovisor, es igual al campo horizontal de la lente, que es, ¿no?, entre el número de píxeles horizontal multiplicado por 17,5. Y esta es una constante para la conversión de grados para miliradianes. Entonces, vamos a tomar como ejemplo un termovisor de 1020 con lente de 12 grados. Este termovisor ofrece resolución de 1024 por 768. Entonces, ¿cuál es el número que nos importa? Es 1024.
Entonces tenemos 12 grados, que es el campo de visión horizontal, y 1024, que es el número de píxeles horizontal. Entonces, haciendo los cálculos aquí, 12 grados entre 1024 multiplicado por 17,5, 0,21 miliradianes. Un otro concepto que es muy importante que ustedes tengan, ¿no?, es que 1 miliradiane es igual a 1 milímetro por metro. Esto para los cálculos de distancia, cuando ustedes tienen y llevan en consideración esta conversión de unidades de miliradianes para milímetros por metro, todo queda más sencillo, ¿no? Entonces, el MFOV teórico, que es los 3×3, ¿no? Nosotros multiplicamos 3 por el IFOV de 0,21 y llegamos a 0,63 miliradianes. Entonces, aquí un ejemplo, una distancia. ¿Cuál es la distancia ideal para la inspección de un objeto de 40 milímetros? Que es, en general, una conexión de una línea de transmisión. Hay conexiones un poco mayores, hay conexiones un poco más pequeñas, pero 40 milímetros es un promedio interesante, ¿no? Entonces, 40 milímetros entre 0,63. Entonces, para calcular la es tamaño del objeto entre la resolución de medición. 40 entre 0,63, 63,5 metros. Esta es la distancia máxima de inspección para un objeto de 40 milímetros, utilizando una T1020 con lente de 12 grados. Ahí hay un concepto que es un concepto muy utilizado en termógrafos más experientes, ¿no? Y por las empresas que desean hacer inspecciones en un intervalo de tiempo un poco mayor, ¿no? Que es bajar la distancia de inspección trabajando con un MFOV de 5×5. Entonces, cuando ustedes convencen a los clientes a calcular el MFOV al revés de 3×3, 5×5 píxeles, nosotros llegamos a una distancia más pequeña. Entonces, el cliente necesita inspeccionar más cercano. Entonces, al revés de los 63 metros, tiene que acercarse a 38 metros. Esta es una inspección donde la toma de temperatura va a ser mejor. Aquí vamos a tener efectos de la física, ¿no? Efectos de la posición de la conexión versus el ángulo del termovisor. Aquí vamos a tener una captura de más píxeles. Porque, ¿qué pasa? Si el conector está totalmente perpendicular, ¿no?, a la lente del termovisor, esto es bueno para la inspección, pero por la ley de Murphy, ¿no?, siempre el termovisor va a estar con un ángulo diverso y el conector también, ¿no? Entonces, esto es una componente adicional de error que los 3×3 píxeles no están cubriendo. Y aquí los 5×5 ya apoya al cliente a hacer una inspección mejor, independiente de estos efectos de la física de la posición, de la no perpendicularidad de la conexión inspeccionada con el termovisor. Acá en Brasil, nosotros ya tenemos ahí varias empresas, los mayores, utilizando este concepto de 5×5. Y ellos, para tomar la decisión, ellos compararon 3×3 y 5×5. ¿Y cuál fue la conclusión? Utilizando 5×5, ellos, al revés de hacer una inspección a cada 3 meses, ellos tuvieron la condición de aumentar para 6 meses. Entonces, aquí, ¿cuál es la sugerencia que ustedes pueden dar a los clientes, ¿no? Estudiar, bajar la distancia, trabajar con cálculos de 5×5 al revés de 3×3 para comparar los resultados. Los que compararon tomaron la decisión de cambiar las distancias de inspección. Aquí algunos ejemplos, ¿no?, de cálculos de resolución. Entonces, los 4 centímetros de línea de transmisión. Aquí la cámara más apropiada es definitivamente la T1020,
permite al usuario en 3x3 trabajar con 63 metros. Para una inspección en línea de distribución, sugerimos una resolución al menos de 640 por 480 utilizando lente de 14. ¿Por qué? Porque aquí podemos inspeccionar hasta 13 metros. Aquí, estimados, aquí es muy importante que ustedes tomen en cuenta esta definición, porque aquí en casi todo el mundo, los clientes de distribución de energía toman decisiones de comprar termovisores de 320 por 240 y van a la calle a hacer inspecciones y no ubican puntos calientes, no ubican fallas. Y las fallas empiezan a pasar, la imagen de las distribuidoras de energía baja porque ellos tienen ahí fallas de fornecimiento de energía, clientes con producción parada, clientes perdiendo material. Entonces, aquí es muy importante el convencimiento de los clientes para que no utilicen termovisores de 320 por 240 y utilicen al menos 640 por 480. Y en tableros, ¿no? Aquí es otra atención. Hay varios clientes que no, mira, es solo un tablero con conductores ahí pequeñitos, voy a utilizar un termovisor más sencillo, más económico. Aquí es el punto donde varios clientes fallan. ¿Por qué? Para inspeccionar un conductor de 5 milímetros, necesitamos al menos de la resolución de 320 por 240 con lente de 24 para poder, por seguridad, estar ahí alrededor de 1 metro de distancia y al menos 3 por 3 píxeles. Si aquí calculamos 5 por 5 píxeles, aquí la distancia es aún más próxima, ¿no? Entonces, es importante hacer los cálculos con los clientes durante las pláticas antes de cotizar, antes de ofrecer modelos, ¿no? Entonces, escuchar del cliente cuáles son las aplicaciones y yo siempre procuro calcular en las dos situaciones, 3x3 y 5x5, y comentar con los clientes que hay ya varios utilizando técnicas de mantenimiento basado en 5x5 píxeles. Aquí nosotros hicimos un estudio de resolución para comparar la E95 con la T640 y la T1020 en un punto de calentamiento en una línea de distribución. Con la E95, lente 24 grados, nosotros aquí ubicamos un delta, ¿no?, de 15,5 grados, ¿no? En el mismo momento, en la misma distancia, nosotros inspeccionamos con la T640. De los 15,5 saltó a 21 grados, ¿no? Y en el mismo momento hicimos la toma con la T1020. Entonces, la T1020, aparte de una imagen más clara, una imagen más definida, con esta resolución aquí, ¿no?, fantástica, nosotros ubicamos aquí 29,2 grados. Entonces, cuando comparamos, ¿no?, el resultado de las tres cámaras, nosotros vemos que la E95, el mayor delta, 15,5, la T640, 21, y la T1020, 29. Aquí hicimos para un cliente que inspecciona normalmente a 18 metros, ¿no? No es la realidad de todos los clientes. Hay varios clientes que inspeccionan a 12 metros. Acá en Brasil, el normal son 12 metros. Con 12 metros, una cámara con la especificación de la T640 ya cumple. Pero a 18 metros, si el delta crítico para reparación es mayor que 25 grados, ¿qué pasó con la inspección, el resultado de la E95? No es crítico. De la T640, tampoco. Só se ubica la realidad, la medición correcta con una T1020 a esta distancia de 18 metros, ¿no? Entonces, aquí es muy importante con este ejemplo, ¿no? Y es algo que nosotros motivamos a todos, ¿no? Entonces, nosotros ofrecemos a ustedes cámaras con precios especiales de demostración y es para ir a la calle, ¿no? Tomas de temperatura comparando con cámaras de la competencia,
comparando con cámaras de menor resolución, de mayor resolución, para convencer al cliente a comprar la cámara más adecuada. Y aquí nosotros siempre, ¿no? Adoptamos la técnica del upsell. Entonces, aplicaciones donde tenemos la oportunidad de ya empezar con la T1020, ¿no? Empezamos con la T1020. Y ahí cuando el cliente nos llega, nos regresa, mira, la T1020, no alcanzamos el presupuesto. Ahí bajamos el día de hoy para la T860, ¿no? Porque la T640 ya está descontinuada. Pero siempre intentamos vender la cámara más completa, ¿no? La cámara que ofrece la mejor sensibilidad, la mejor incertidumbre y la mejor resolución para cumplir con todas las distancias de inspección. Otro punto muy importante es la tasa de actualización. Nosotros sabemos que los amarillos, ellos para no tener licencia individual de exportación desde Estados Unidos para Latinoamérica, ellos cotizan siempre 9 Hz. Nosotros, como tenemos licencia automática para los 30 Hz, y tenemos aquí en Brasil, tenemos en México, tenemos esto permitido la venta por toda la parte, ¿no? Nosotros siempre vamos a meter en las especificaciones 30 Hz. Y 30 Hz para inspecciones donde hay movimiento, ¿no? Es trascendental. Entonces, no se inspecciona una línea de distribución de energía con una cámara de 9 Hz. Es imposible, porque hay este efecto, ¿no? Y es este flare. Este flare es prejudicial para la medición de temperatura, porque la medición de temperatura está errónea en esta imagen, y la calidad de la imagen, ¿no? La calidad no es la calidad de imagen de alguien que debería ir hacer una inspección. Aquí tenemos una pregunta y es con relación a T1010 antes de la T860. Si el cliente tomar las inspecciones por la noche, porque la T1010 no tiene viewfinder. Y nosotros vamos a hablar, ¿no? Después, cuando yo regresar en la plática de productos, ¿no? Y la T860 para una inspección durante el transcurso del día, ¿no? Es mejor que una T1010 utilizando un lente, por ejemplo, de 10 grados por la presencia del viewfinder. Gracias por la pregunta. Hablemos un poco aquí del MSX, ¿no? El MSX es una patente de FLIR y esto les sugiero que pongan siempre en todas las especificaciones. Todas las licitaciones tienen que tener MSX. Acá en Brasil, nosotros utilizamos un juego de palabras, ¿no? Para no escribir MSX. Nosotros escribimos imagen multiespectral con combinación de imagen termal y visual, mostrando los detalles de las conexiones. Entonces, es un juego de palabras, ¿no? Escribido la patente de FLIR. Nosotros tenemos un filtro pasa alta. Este filtro pasa alta diseña todos los bordes de la imagen visual en conjunto con la termal. Entonces, aquí tenemos todos los detalles, ¿no? Todos los detalles de la imagen visual diseñada sobre la imagen termal. Manuel, ¿tú puedes cerrar su cámara, por favor? Gracias. En una aplicación práctica, ¿no? En un tablero, ¿no? Cuando tú ves aquí este punto de calor, es muy complejo identificar cuál es la conexión que estás con este punto de calentamiento. Hay técnicas en nuestras cámaras y en las cámaras de algunos de la competencia
que tú puedes aquí tener este picture in picture, ¿no? La parte termal y no la parte visual. Pero sigue aún difícil de ver cuál es la identificación de la conexión que estás con calentamiento. Podemos utilizar este blur, que también combina, ¿no? Las dos imágenes, pero cuando utilizamos el MSX, es sencillo, ¿no? La conexión con calentamiento es la conexión número 22. Aquí cuando yo muestro este tipo de imagen para usuarios, para termografistas, ¿no? Para inspectores, ellos se quedan ahí, necesito de una cámara con eso, porque ya fallaron en inspecciones en el pasado, haciendo una reparación en la conexión 24, quizás en la conexión 20, porque no identificaron con certeza, ¿no? Cuál era la conexión con calentamiento. Entonces, este tipo de recurso MSX es un valor de FLIR que ustedes deben siempre utilizar a nuestro favor. El Ultramax, esta es también una técnica que está en proceso de patente de FLIR. Es una técnica que se puede decir que es una super resolución, pero en realidad es más que una super resolución, porque, por ejemplo, las marcas Testo y la cámara que Fluke ofrece, que es la Genoptic, que es la alemana, ellos tienen una técnica de super resolución que es una extrapolación de los píxeles. Entonces, una extrapolación de los píxeles no es una técnica como el Ultramax. El Ultramax, nosotros tenemos una combinación de 16 frames. Entonces, cuando ustedes están con la cámara configurada para el Ultramax y ustedes hacen la toma, es importante que ustedes movan la cámara, porque una vez que ustedes presionan el botón para hacer la toma, el algoritmo va a hacer la toma de 16 imágenes y con una contribución mayor de los píxeles en el objeto. Y el algoritmo Ultramax va a combinar, disminuyendo el ruido, aumentando la resolución en 4 veces, y esto nos brindará más detalles de objetos más pequeños. Entonces, cuando comparamos aquí imágenes sin Ultramax, ¿no? Y con Ultramax, tenemos mejor calidad de imagen. Y utilizando el DDE, que estás en el Software Research y también estás en el Thermal Studio, nosotros podemos tener detalles de las bordas, ¿no? Y aquí nosotros, en mi pantalla se puede leer, ¿no? Creo que ustedes también pueden leer 320, 000, 800. Esto no es MSX. Esto es Ultramax más el DDE. DDE significa Digital Detail Enhancement, que es una mejora digital de los detalles de todas las bordas, ¿no? Entonces, cuando regresamos a la imagen original, no vemos los detalles en las bordas, no vemos los números que se puede ver utilizando el Ultramax y el DDE. De medición de temperatura, nosotros también tenemos un gain utilizando el Ultramax. Mira, aquí lente de 7 grados, sin Ultramax, medición de temperatura, 83 grados. Aquí con Ultramax, 89 grados. Entonces aquí vamos a hacer un cálculo, ¿no? 89.5 contra 83.2. 7,5% de mejora en la medición de temperatura. Entonces, esto es algo muy importante para una inspección. Entonces, el Ultramax, aparte de tener una calidad de imagen que ustedes pueden comparar, esta imagen es mucho mejor, más limpia que esta imagen. Y son imágenes tomadas en el mismo momento, ¿no? Aquí la resolución es 640 por 480. Y aquí es el doble, ¿no? Entonces los 640 van para 1280
y aquí los 480 van para 960 píxeles. Entonces aquí tenemos 4 veces más píxeles que aquí. Aquí tenemos todos los ruidos quitados, ¿no? Entonces, y una combinación de la radiación de los 16 frames, de las 16 imágenes combinadas en el algoritmo. Entonces aquí me gustaría que todos no compreendessem a técnica. Não é uma técnica simples de super, sim uma combinação de 16 frames para mejora de resolução, para quitar ruído e, por consequência, uma mejora na medição de temperatura. Então, aqui me gostaria que, se alguém aí, se não quedou claro, não, o MSX ou o Ultramax são os dois pontos clave para cerrar os candados a nós outros, que escrevam no chat e eu explico uma vez mais e podemos platicar um pouco mais e quitar todas as dúvidas destas duas técnicas, não? Do MSX e do Ultramax. Se alguém tem alguma inquietud, escreve no chat e falamos um pouco mais destes dois pontos importantes. Enquanto Carlos nos escreve que, por favor, é importante. Que é importante, Carlos? Ok. Então, volvemos aqui rapidamente, não? Esta técnica, não? A técnica do MSX. Quando vocês veem estes detalhes, não? E o número 18, o número 20, o número 22, onde vêm estes números desenhados na imagem termográfica? Estes números vêm da câmera visual. Então, aqui um ponto que é muito importante é que tenha-se iluminação durante a toma. Nossas câmeras trazem luzes, trazem LEDs, que em um tablero onde está um pouco oscuro, é muito importante que vocês ponham as luzes para iluminar o tablero. Uma vez que a câmera visual vê os detalhes, o filtro passa alta vai a desenhar os detalhes em la imagem termográfica. É mandatório fazer a toma com o MSX ativado em el momento de la toma? Não é. Uma vez que vocês fazem a toma, todos os modos, Picture in Picture, a câmera visual, a câmera termal, o modo MSX, o modo de blending, todos estão ativados em la imagem, porque a imagem traz metadados, e estes metadados, que são dados que estão aqui no JPEG radiométrico, vocês podem ativar em ou em el Kernel Studio. Então, que pode passar de malo em uma inspeção como esta de não se ver estes números, estes detalhes? É se faltar iluminação. Então, quando vocês estão fazendo uma demonstração, é importante que o MSX esteja ativado para que vocês vejam, confira, a identificação aqui está. Se não está, encender o LED para ter iluminação e não falhar com a toma. Porque é muito malo, não? Tu vas a la planta do cliente, hace as tomas e não vê que se desenhou ou não desenhou. E aí, quando chega à oficina para mostrar a inspeção, você vê os detalhes. Isso é malo, não? Então, aqui é um conselho importante. Com relação ao Ultramax, aqui um outro conselho e um detalhe, não, que vocês podem platicar com seus clientes. Para esta toma aqui que hicimos esta toma com a câmera em las manos.
no es necesario que la cámara esté en un tripé. Y hay palabras pequeñas, ¿no?, en el manual de instrucciones de Fluke, de las cámaras que traen super resolución, y la cámara debe estar en un tripé para funcionar la super resolución. Entonces, la técnica del Ultramax no es una técnica simple de extrapolación de píxeles, es una técnica de combinación de los 16 frames de la toma. Déjame ver aquí. No, la cámara debe estar en sus manos cuando tú estás inspeccionando en la distancia apropiada para tener enfoque, ¿no? Entonces, la cámara sí puede estar en un tripé, no hay temas, no hay problemas, ¿no? Pero con la cámara en sus manos, la contribución de los píxeles vecinos es mejor. Entonces, para esta imagen, ¿no?, y nosotros tivemos aquí la mejora en temperatura, esta sí es importante que la cámara esté no en un tripé, y sí en sus manos. Aquí hablé como tripé, trípode, perdón, es que mi portugués falló. Ok, vamos adelante. Aquí algunos consejos importantes, que estos son del nivel 1 del ITC, que aquí un consejo a todos, ¿no?, que aún tienen la oportunidad de certificarse en termografía nivel 1, esto es muy importante. O la mayoría de los vendedores de FLIR alrededor de Latinoamérica y alrededor del mundo son certificados. Yo soy nivel 3, al menos nivel 1, ¿no?, para empezar. Es deseable nivel 2, y ahí ustedes pueden utilizar esto en especificaciones, en licitaciones. Y ustedes, con este diferencial de certificación, aparte de tener más conocimiento de la técnica, ustedes van a pasar a los clientes una tranquilidad mayor, ¿no? Los clientes van a ver una demostración de alguien que conoce de la técnica, ¿no? No es simplemente de un vendedor de producto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los intocables en la termografía? ¿Qué son los intocables? Que no se puede cambiar después, porque emisividad se cambia después, temperatura reflejada se cambia después. Entonces, hay varios parámetros en la termografía que se puede cambiar después en la aplicación, en el software, en el FLIR-Tools, en el Thermal Studio. Pero el enfoque no se puede cambiar. La composición de la imagen tampoco. Y el rango de temperatura tampoco. Entonces, el enfoque. Aquí tenemos dos imágenes, ¿no? Aquí una imagen bien enfocada, una toma de temperatura de 469 grados. Una imagen que no está bien enfocada, 437. Entonces, aquí tenemos un error. En general, vamos a tener mediciones de temperatura con resultados más bajos, porque la falta de enfoque no trae 100% de la radiancia del objeto para la cámara. Entonces se pierde radiación infrarroja una vez que la cámara no está bien enfocada. Entonces el enfoque es uno de los intocables en la termografía, y esto es un punto que ya vi demostraciones de la competencia, por suerte, no de nosotros, ¿no? De imágenes sin enfoque y con reportes. Entonces, es increíble, ¿no? El enfoque es algo que no podemos fallar. Siempre tenemos que enfocar bien la imagen para enfocar bien en la venta. La composición de la imagen, ¿no? Mira, una imagen como esta. Tenemos aquí un punto de calentamiento en una conexión en una subestación. Ok, esto nos muestra que hay calentamiento. Pero, ¿cuál es el delta comparado con las otras fases? Porque aquí solo tomamos una fase, ¿no? Entonces, para hacer un reporte donde se puede comparar, ¿no?,
tenemos que enfocar, tenemos que tener en la imagen al menos las tres fases, y aquí sí podemos hacer un reporte y calcular todos los deltas de temperatura, ¿no? Porque aquí quizás el ajuste de la imagen nos muestra un cierto calentamiento, pero aquí nesta imagen, ¿no? Aquí tenemos una temperatura absoluta de 64 grados, entonces aquí sí tenemos calentamiento, pero ya vi imágenes donde se ve un cierto calentamiento, pero es un calentamiento normal en función de la carga del circuito que estás en este momento. Entonces, aparte de hacer la toma de la imagen, de conocer las temperaturas, debemos siempre conocer la carga del circuito para poder concluir algo, ¿no? Porque quizás no sea un calentamiento, sea normal de este componente, ¿no? Entonces, composición de la imagen, muy importante. Ángulo de la toma. Este es un ángulo, no es un ángulo ideal, ¿no? Porque aquí la profundidad de imagen, vean, aquí tenemos más cercano y allá más profundo, ¿no? Pero hay subestaciones que son muy complejas de hacer una toma de forma perpendicular de las tres conexiones. Pero siempre debemos buscar una toma perpendicular a las conexiones, porque ahí tenemos la profundidad de medición, la profundidad de campo igual. Porque aquí aparte, ¿no?, de quizás una pérdida de radiación por el ángulo, tenemos este tema de la profundidad de campo. Entonces, es un buen ejemplo, ¿no?, donde se ve las tres fases, pero el ángulo no es de los mejores. Hay nivel 2 que cuando ve una imagen como esta, mira, regrese y haga una nueva inspección y me traiga con un ángulo mejor que este. Y el rango de temperatura. Este yo creo que es una de las fallas que se ve ahí demasiado, ¿no? Porque todos los termovisores tienen 2 o 3 rangos de temperatura. Entonces, los inspectores tienen prisa. Los inspectores quieren ir a la planta y hacer las tomas y regresar a la oficina para empezar a jugar con el software para llegar a los reportes, ¿no? Si tú hizo una toma como esta, ¿no?, donde este box 3 estás mostrando una temperatura aquí maior que 150 grados, estás mostrando aquí este símbolo que es un símbolo de error, porque el rango estás excedido, ¿no? Porque el rango es de menos 25 a 135. Aquí el inspector falló. Aquí el inspector tiene que regresar a la planta y hacer una nueva toma, cambiando para el rango número 2 y quizás para el rango número 3, porque estos 150 es una muestra de saturación, pero no es que la temperatura está en 150. Aquí la temperatura puede estar 150, 152 o puede estar 500 grados. Entonces, cuando ustedes ven en la pantalla de la cámara un símbolo de advertencia como este, rojo, mostrando que el rango está excedido, de pronto cambian para el próximo rango. Si cambió al próximo rango, que es hasta 650 grados, y llega a los 650 y sigue rojo, cambia una vez más para el próximo rango. Y algunas cámaras van a 1200, otras a 1500 y otras a 2000 grados, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Un termografista que falla en una toma con rango inadecuado, para nosotros es una falla muy grave, ¿no? Y ya recibimos reporte de demostración con este tipo de falla. Entonces, cuando ustedes demuestran al cliente y muestran al cliente que la temperatura estaba ahí, aquí en este ejemplo, ¿no?, 150, el cliente en realidad no tiene la información de cuál es la temperatura real de este punto. Aquí puede estar
puede estar a 500 grados, como estás en el ejemplo, ¿no? Entonces, muy importante que los intocables, ¿no? Entonces, vamos a escribir en el chat, ¿cuáles son los intocables en la termografía, ¿no? Una cervecita, ¿no? Teresa, estoy voy a tener que pagar varias cervezas, ¿no? Gracias, enfoque. Rango de temperatura, enfoque y composición. Gracias. Excelente. Muchas gracias. El contenido teórico, ¿no?, que yo había preparado a ustedes, llegamos ahí al punto final, ¿no? Entonces, bien, pues aquí, hasta aquí termina esta grabación, donde en un momento dado, pues estamos nosotros haciéndoles partícipes de esta capacitación que tuvimos precisamente el 12 de enero. Entonces, nosotros, si tienen alguna duda, favor hacérmela llegar al correo o al WhatsApp para que contestársela. Y también los quiero invitar para la próxima semana, donde continuaremos con esta capacitación. En este caso, vamos a ver ya las cámaras de volumen, que son las que manejamos principalmente y que tenemos de stock. Y esta capacitación también va a ser una intervención del ingeniero Bonato Danilo, que él se encuentra en Brasil, que es el director de lo que son las cámaras de volumen.